Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre contratación docente 2023. El primero es una exposición sobre el proceso de contratación docente que se realiza en el marco del Decreto Supremo número 001-2023-MINEDU. ¿Cómo se postula? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento? Todas estas interrogantes serán respondidas por el especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre Minaya. Este webinar está dirigido hacia ustedes, estimados maestros y maestras, que van a estar como postulantes al presente contrato docente 2023 en sus diferentes modalidades. El Decreto Supremo 01-2023-MINEDU, que es la norma que va a regular el proceso de contratación docente en sus distintas modalidades, así como también está estableciendo cuáles son los requisitos que deben de acreditar los postulantes para cada una de las modalidades, a cargo de quién va a estar el desarrollo, cuáles son los impedimentos, qué documentos se debe de presentar, así como también en este año se está implementando la renovación de contrato docente para la modalidad de educación técnico-productiva. Entonces, empezamos. Vamos a compartir con ustedes cuál es la finalidad, qué es lo que busca regular este procedimiento. Establecer disposiciones en relación a los requisitos y condiciones para la contratación de profesores y su renovación en programas educativos, así como en instituciones educativas. Y esto es generando las condiciones para poder tener un buen inicio del año escolar. Es decir, que todos nuestros estudiantes cuenten con su profesor desde el primer día de clases. Algunas consideraciones generales que compartimos con ustedes, estimados maestros y maestras. Empezamos señalando que el requisito de formación académica, la experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento a la que se presente el postulante no otorga puntaje. ¿Cómo podemos entender para postular a la contar con título del nivel primaria y el postulante tiene, aparte de su minuto, dejo de compartir. Bien, con las disculpas del caso, había un pequeño problema técnico que ya ha sido superado. Entonces, compartíamos con ustedes cuáles son las consideraciones generales respecto de cómo presentar la documentación. Y señalábamos que, con respecto al requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o especialidad o campo del conocimiento a la que se presenta el postulante no otorga puntaje. Entonces, poníamos un ejemplo. El postulante se presenta para una plaza en el nivel primario. El requisito que se solicita, de acuerdo al perfil, es título en el nivel primaria. Pero el postulante cuenta además con un título de segunda especialidad, cuenta con un grado de maestro, tiene diplomados, tiene capacitación. Entonces, todo lo demás adicional a su título profesional en el nivel primaria es a lo que se le va a otorgar puntaje. No se le va a otorgar puntaje al título del profesor de nivel primaria, porque se entiende que ese es el título con el cual está acreditando el cumplimiento del requisito de acuerdo a su perfil. También señalamos que se puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple. Esto es cuando de repente el postulante no pueda estar presente por diferentes motivos. Obviamente acreditará a un representante quien va a elegir en su nombre y representación la vacante y recibe el acta de adjudicación. También se ha establecido que quien no se presente al acto de adjudicación mantiene latente, ¿sí?, su ubicación en el cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante, es decir, no pierde su ubicación. Se establece también que quien decide no adjudicarse estando presente también mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos a la espera que se generen nuevas vacantes. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia. Se ha dado casos y esto tendría que realizarlo en el momento de la adjudicación ante el comité. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que este postulante se va a excluir del correspondiente cuadro de méritos en todo el periodo lectivo. Finalmente, con respecto a las consideraciones generales, y esto sí es una incorporación, no corresponde dar por concluido el contrato al docente que cumple 65 años estando con vínculo laboral vigente. ¿Cómo podemos entender?
Similar a lo que sucede con los maestros nombrados, que cumplen años en el desarrollo del año lectivo, acompañan a sus estudiantes hasta el 31 de diciembre. En este caso, un maestro contratado que en el desarrollo de su contrato cumple 65 años, permanecerá en su contrato hasta la culminación. Entonces, creemos que esto también es un beneficio para ustedes, estimados maestros y maestras. Pues bien, pasamos al siguiente tópico referido a la contratación por resultados de la prueba única nacional. En esta primera modalidad de contratación, ¿quiénes participan? Participan un segmento ya de postulantes que forman parte de los cuadros de mérito de quienes rindieron la prueba nacional en el año 2022. Ya el día 24 del presente mes, en la página web de evaluación docente, se han publicado los cuadros de méritos y ya cada uno de ustedes sabe cuál es su ubicación. Así como también las unidades de gestión educativa local a través de sus comités también saben cuáles van a ser los postulantes con los cuales van a empezar esta primera modalidad de contratación. ¿Cómo participar? ¿Qué presentar? El postulante que forma parte de los cuadros de méritos establecidos por la prueba nacional debe presentar su expediente en forma presencial o virtual a la UGEL donde se inscribió, dentro de la fecha aprobada en el cronograma, adjuntando lo siguiente. Y para esto, en el presente año, en virtud de la única disposición complementaria final del Decreto Supremo 01-2023-Minedu, que faculta a la Dirección General de Desarrollo Docente a establecer un cronograma para el presente año 2023. Y ese cronograma ha sido dado a conocer a las direcciones regionales de educación y a las unidades de gestión educativa local a través del oficio múltiple 016-2023-Minedu. En este oficio múltiple, adicional a algunas precisiones, se ha establecido el cronograma para el presente año y empezamos con la presentación de la acreditación de los requisitos desde el día 30 del presente mes. ¿Y qué es lo que deben de presentar con respecto a documentos? ¿Qué es lo que deben de acreditar? Y se establece allí que se debe de acreditar los requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa, educación básica especial, educación básica regular, educación básica alternativa, así como en sus respectivos niveles o ciclos y el área curricular o especialidad del grupo de inscripción de la norma que convocó a la prueba nacional. Y estimados participantes, la norma que convocó a la prueba nacional ha sido aprobada a través de la resolución viceministerial 081-2022-Minedu. Entonces nos tendríamos que remitir a esa norma para ver cuáles han sido los perfiles de acuerdo a cada grupo con referencia a la fecha de emisión del título. Tiene que ser la fecha. Entonces, si queremos saber cuándo fue la fecha de inicio de actividades para la inscripción al proceso de nombramiento, tendremos que remitirnos a la resolución viceministerial 082-2022-Minedu. En la misma, la primera de las actividades es esta, la de inscripción, que empezó el 5 de julio del año 2022. Entonces, la fecha de emisión del título con el cual se acredita la formación académica tuvo que haber sido emitida hasta antes del 5 de julio. Esta precisión es únicamente para los postulantes que participan en la primera modalidad de contratación. Adicionalmente a ello, se tiene que cumplir con los requisitos generales. ¿Y a qué nos referimos? Formación académica, gozar de buena salud física y mental y tener menos de 65 años. Y ello lo acreditamos con la suscripción del anexo 8. Conjuntamente con los requisitos ya establecidos, se deberá de presentar los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar. Ahora bien, de repente asalta la duda, ¿qué pasa si no pude presentar los documentos completos o de repente escaneándolo faltó alguna parte o con respecto de los anexos, no los llené completos o no consigné mi firma en alguno de ellos o no consigné mi huella dactilar? Pues entonces, ante esa omisión en la presentación de los documentos, el postulante será declarado como observado. Entonces, ante la interrogante, ¿qué sucede si fui observado?
El postulante declarado observado por el comité puede subsanar dicha omisión hasta la fecha de la adjudicación. Así es, estimados participantes, no es que van a ser retirados del cuadro de méritos, van a tener la oportunidad de poder subsanar hasta la fecha de la adjudicación, pero siguiendo cierto procedimiento. ¿Qué pasa si el postulante que obvió de repente presentar alguno de los requisitos o alguno de los anexos no registra empate? Es decir, se ubica en el orden de prelación número 3 y está solo. Significa que no tiene empate. Entonces, si el postulante no registra empate, deberá presentar su expediente con los documentos a que hace referencia a los literales A y B del artículo 17.1 de la norma. ¿Y a qué nos referimos? Cumplimiento de los requisitos académicos, requisitos generales y específicos de ser el caso, y los anexos. Es decir, presentar su expediente ante el comité, quien verificará el cumplimiento y procederá a adjudicarlo en el orden de méritos que se encuentra en el cuadro producto de haber rendido la prueba nacional. Y esto es para quien no tiene ningún empate. Pero en los cuadros de méritos también se registran algunos empates. Entonces, para quien cuente con un empate, además de él, en este caso, 2 postulantes están empatados, pero de repente solo uno de ellos presentó su expediente. Ese único postulante empatado que presenta su expediente cumple los requisitos y será llamado primero dentro de su grupo de empate. El comité a continuación llamará al segundo postulante que está empatado. El segundo postulante presentará su expediente, igual también con los documentos que acrediten los literales A y B del 17.1, requisitos de formación académica, requisito general y específico y los anexos, y será adjudicado al último de su grupo de empate. Pero también se ha visto que comparten en este caso hasta un triple empate. De darse en este caso de un triple empate y en la casuística solo uno presente el expediente, ese único postulante será evaluado y será adjudicado primero. Dentro de ese grupo de triple empate será adjudicado primero. ¿Cómo adjudicar a los otros 2 postulantes que no presentaron su expediente? Pues entonces ahí se ha regulado que el comité usará el orden de ubicación en el cual se encuentran consignados en los cuadros de méritos. Entonces, hasta allí, estimados postulantes, creemos que esta es una mejora en la norma que busca generar mayor condición y que todos los postulantes que estén en el cuadro de méritos sean adjudicados en esta primera modalidad. Pero también puede darse el caso de que el postulante no presentó su expediente y en el momento mismo de la adjudicación tampoco lo lleva, es decir, no lo acredita ante el comité. Pues en este caso, de no presentar su expediente ni hasta en el acto mismo de adjudicación, el postulante no será adjudicado y el comité procederá a retirarlo del cuadro de méritos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que el postulante tiene que saber para poder participar en el proceso de contrato docente en las diferentes modalidades? El primer paso, verificar la publicación de plazas y el cronograma que ha sido publicado por la Dirección Regional de Educación. Y como ya hemos compartido con ustedes, estimados participantes, a través del oficio múltiple 016, se ha puesto en consideración de las Direcciones Regionales de Educación un cronograma general para el presente año, en el cual el día 1 de febrero el Ministerio de Educación realizará una prepublicación de plazas. Como su mismo nombre lo dice, es una publicación previa, es una publicación preliminar. De allí, la siguiente publicación final está a cargo de la UGEL o de la DRE. Y esta publicación final se realizará el 10 de febrero para la primera modalidad de contratación. Entonces, hasta el día 10 de febrero, tanto la UGEL van a tener tiempo para poder actualizar todos los desplazamientos y puedan publicar el 100% de sus plazas. ¿Cuál es el segundo paso que deben de tener en cuenta, estimados participantes? El postulante debe presentar su expediente en la UGEL de acuerdo a la modalidad especialidad del cuadro de méritos, y esto es para la primera modalidad de contratación. Como tercer paso, el comité de contrato de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos. Ya lo habíamos desarrollado en las láminas anteriores. Y en caso de empate, obviamente el empate ya se encuentra establecido en los cuadros de méritos de la prueba nacional, el comité
calificará el expediente a efectos de desempatar y hará una publicación preliminar solamente sobre los que están empatados. Como cuarto paso, de encontrar, digamos, omisión en la calificación de su expediente, deberá de presentar su reclamo correspondiente. A su turno, al comité de la UGEL le tenemos un cuadro de méritos final. Gracias. Tenemos ya el cuadro de méritos final. Frente a ello, el comité de contratación realiza la adjudicación de plazas y emite el acta de adjudicación a los postulantes que resulten adjudicados. Como último paso, el comité entrega el contrato al docente, quien debe remitirlo firmado, en este caso a la UGEL, en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la respectiva resolución de contrato a través del sistema Nexus. Lo que se debe de tener en cuenta, en este caso, estimados participantes, con respecto a cumplir con el requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento a la que se desea postular. Como primer caso, como primer punto a tener en cuenta, el postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Es decir, si el comité concluyó con un cuadro de méritos, por decir, en el nivel primaria de educación física, y todavía tenemos postulantes en el nivel secundaria del área de educación física, el comité no puede adjudicar plazas del nivel primaria al nivel secundaria, por más que sean, digamos, la misma formación profesional, ¿no? Esto, digamos, como para que se pueda tener presente. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria o EVA ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinta al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Esto guarda relación con la precisión anterior. Así también señalamos que el postulante para adjudicarse una vacante con cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso de acuerdo al anexo 6. Entonces hemos tenido varias consultas, ¿no? Para el cargo de profesor coordinador de PRONOI, ¿en cuál de las modalidades de contratación se va a coberturar? ¿En la primera o en la segunda, que es de evaluación de expedientes? Entonces aquí dejamos claro que ese cargo, al igual que los demás cargos de coordinadores ya mencionados, se van a coberturar en la modalidad de evaluación de expedientes y el postulante deberá de cumplir alguno de los requisitos de alguno de los órdenes de prelación del anexo 6. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Si no puede asistir al acto de adjudicación, debe acreditar a un representante mediante carta poder. Ya lo hemos indicado. Si no se presenta al acto de adjudicación, mantiene la ubicación en el cuadro de méritos a la espera de nuevas convocatorias. Si decide no adjudicarse una vacante, igual también mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos. Si el postulante puede presentar su renuncia, claro que sí, y esta la debe de presentar ante el comité de contrato docente, excluyéndose así del cuadro de méritos correspondiente. Sobre los reclamos, ¿cómo proceder? ¿Qué hacer? Si de repente ante la publicación de resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado en la prueba nacional, el comité establece el desempate aplicando la ficha de evaluación del anexo 13 que está en la presente norma. Frente a este resultado preliminar, el postulante está facultado para presentar su reclamo, debidamente fundamentado por escrito, ante el comité, quien dentro del plazo establecido en el cronograma procederá a absolverlo. Estimados participantes,
En el cronograma se han establecido diferentes actividades. Las actividades que están asignadas a su participación, que es presentación del expediente, presentación de reclamos y adjudicaciones, en los días que están establecidos son los días que tienen que ser respetados por los respectivos comités de contratación. Si el comité resuelve el reclamo por escrito, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado, la decisión adoptada será comunicada al postulante y en el caso corresponda, realizará, en este caso el comité, las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotada la actividad de la reclamación y estamos ya expeditos para el inicio de la adjudicación. Un tema adicional sobre la adjudicación de horas, y en este caso puntual, es para el segmento de plazas de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, donde la aprobación del cuadro de horas pedagógicas se puede generar contratos por bolsa de horas. Las horas para completar el plan de estudios de 20 horas pedagógicas a menos son adjudicadas por el comité al postulante respetando su orden de méritos, es decir, a quienes son parte del cuadro de méritos de la prueba nacional. El comité informa al área de personal de la UGEL la relación de las plazas por bolsa de horas de 20 horas a menos que no fueron adjudicadas en esta primera modalidad de contratación, para que sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas y estos puedan efectuar la contratación por situaciones diferenciadas, es decir, puedan realizar sus propuestas. Bien, pasamos al siguiente tópico referida a la contratación por evaluación de expediente, que es la segunda modalidad de contratación que se está implementando en el presente proceso de contratación docente. ¿Quiénes pueden participar? Y esta segunda modalidad de contratación se inicia siempre y cuando se hayan agotado los cuadros de méritos de la primera modalidad y aún todavía tengamos plazas pendientes de adjudicar. ¿Y quiénes pueden participar? Participan profesores de estudios de otros profesionales. ¿Y cómo participar? A diferencia de la primera modalidad de contratación, ya quienes participaban en la primera ya formaban parte de un cuadro de méritos, ¿no? Y solamente se iba a aplicar un desempate a quienes compartían, digamos, un mismo orden de ubicación, es decir, a quienes estaban empatados. Pero en esta segunda modalidad, el postulante deberá de presentar su expediente en la UGEL de su elección a través de la mesa de partes física o virtual, señalando la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento al que postula. Y en este caso se ha establecido que la UGEL pueda habilitar, ya sea su mesa de parte física o virtual. En algunas UGEL, que de repente su ámbito de jurisdicción, su jurisdicción es, digamos, relativamente cercana, donde el postulante se puede desplazar rápidamente, habilitará su mesa de partes física. Pero en algunos casos tenemos UGEL de provincias que tienen zonas de alto desafío territorial, en donde trasladarse va a demandar, digamos, un tiempo considerable. Se les ha sugerido que además de la mesa de partes física, también habiliten una mesa de partes virtual. Asimismo, debe adjuntar los requisitos de formación académica, requisitos generales y requisitos específicos, y estos los encontramos en el artículo 13.1 y 13.2 de la norma de contrato docente, así como también los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 del Decreto Supremo 01-2023-Minedo, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar en el plazo establecido en el cronograma. Y cuando nosotros nos referimos al cronograma para la segunda modalidad de contratación, un hito muy importante es la publicación de plazas para esta segunda modalidad, y esta se va a llevar a cabo el día 20 de febrero. Y la inscripción de los postulantes será entre el 21 y 24 de febrero. ¿Cuál es el procedimiento? También es un procedimiento diferenciado al de la primera modalidad de contratación.
Y aquí nosotros tenemos como primer paso, el postulante presenta su expediente en la UGEL que elija, como hemos señalado, de manera virtual o presencial, según lo establezca el comité. Y como segundo paso, el comité de contratación de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos y califica el expediente con los siguientes criterios. Y son 4 los criterios que se está considerando en la ficha de evaluación, y me refiero al anexo 13. El primero de ellos es la formación académica y profesional, con un máximo de 38 puntos. Segundo criterio es la formación continua, con un máximo de 3 puntos. El tercer criterio es la experiencia laboral, con un máximo de 24 puntos. Y el cuarto criterio son los méritos, con un máximo de 5 puntos. Como tercer paso, el comité realiza la publicación preliminar de los resultados, absuelve los reclamos y en caso los hubiera, los tendrá que absolver para que de allí tenga ya expedita la publicación final. Como cuarto paso, la UGEL realiza la adjudicación de los postulantes. Esta adjudicación puede ser de manera presencial o virtual y se realiza por modalidad educativa, nivel, ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación. Ahí sí quisiera detenerme, estimados postulantes. Si ustedes han tenido oportunidad ya de descargar el anexo 6, dentro del anexo 6 hay un enlace, deben de copiarlo y en una página de Google va a descargar. Y ahí lo tenemos ordenado por cada nivel educativo, área curricular y campo de conocimiento en el caso del ciclo avanzado en EVA, y dentro de ellos está, digamos, claramente diferenciado cuál es el perfil por cada orden de prelación. Entonces, el cuadro de méritos que se va a establecer en esta segunda modalidad va a tener que ser por orden de prelación y dentro de ellos, dentro de cada orden de prelación, porque puede ser que más de un postulante comparte el mismo orden de prelación, dentro de ellos se aplicará un pequeño orden de méritos, ¿cierto? Entonces, la forma de adjudicar no es por el puntaje, sino es de acuerdo al orden de prelación. Se adjudicará primero a quienes están en el primer orden de prelación. Se termina con él o con los postulantes que están en ese primer orden de prelación y pasará al segundo orden de prelación. Se adjudicará al o los postulantes que estén en ese segundo orden de prelación y así sucesivamente hasta agotar todas las plazas. Finalmente, como quinto paso, el comité entrega el acta de adjudicación al docente, quien debe remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la resolución de contrato, la cual tiene que ser emitida a través del sistema Nexus. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo que se va a evaluar en este expediente? Se consideran los grados de maestría y doctorado. Como ustedes pueden ver, estimados participantes, no necesariamente tiene que estar asociado a alguna mención en educación. Es abierto. En cualquier mención, la cosa es que es presente en el grado de maestría y doctorado. Como segundo punto, se le otorga puntaje a los diplomados que tengan como mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Ahí, estimados participantes, a diferencia del grado de maestría y doctorado, los diplomados sí tienen que ser, digamos, dirigidos al nivel y modalidad de la plaza a la cual están postulando. También se consideran como puntaje los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos y son los realizados en los últimos 5 años. Y ahí también hacemos una precisión. Y esto básicamente se hizo para los miembros del comité, que no se confunda el término diploma con diplomado, ¿no? En algunos casos hemos recibido alertas que a los diplomados se les estaba, digamos, exigiendo que sean dentro de los últimos 5 años. Y no es así. El diplomado no tiene fecha de caducidad, al menos para el proceso de contrato docente. Para la experiencia laboral antes del 2014, solo se otorga puntaje de 0.20 por cada mes laborado, independientemente que haya laborado en zona rural, frontera URAEN. Y hacemos la precisión, solamente hasta antes del 2014, ¿no? Y esto, digamos, se va a complementar más adelante. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Minedu para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DREI UGEL según corresponda y se califican aquellas que sean por desempeño
o trabajo destacado en el campo pedagógico reconocido de manera individual. Entonces ahí establecemos que se tiene que individualizar a la persona con el objeto del reconocimiento, ¿sí? Ahí hay que tener bastante en cuenta, se tiene que individualizar el reconocimiento, en este caso al beneficiario. Lo que se debe tener en cuenta al momento de calificar la experiencia laboral. Indicamos que la experiencia laboral como profesor tiene que tener una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 100 meses y se acredita en el caso de instituciones educativas privadas, el contrato de trabajo y los recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago que especifique el inicio y término del contrato. Y en este caso también se ha establecido que en la constancia de pago, solo en la constancia de pago, se debe de consignar el inicio y término. Pero cuando yo presento mis boletas de pago, tengo que presentar todas las boletas de pago. En el caso de la experiencia laboral en instituciones educativas públicas, también se aprueba o se reconoce la resolución que aprueba el contrato y el contrato administrativo de servicios. Adicionalmente, las boletas o constancia de pagos. Y en el caso de las constancias, tiene que especificar el inicio y el término del contrato. También se considera la experiencia laboral como profesor coordinador en programas no escolarizados o de profesor coordinador de ODEC o ONDEC, siempre y cuando se postule a los mismos cargos en los que se acredita la experiencia. Asimismo, se considera como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos solo de educación inicial la experiencia acreditada en el caso hayan sido contratados como promotoras educativas comunitarias, como las conocemos, PEC con sus siglas, de PRONOI, las cuales tienen que contar con el acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitida por la UGEL o por la DRE. Y acá viene lo que le decía en la lámina anterior, que se reconocía 0.20 como un único porcentaje a la experiencia docente hasta el 2014. Y acá viene el complemento. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera, zona rural o BRAEN, que en este caso el puntaje no es excluyente, es decir, puede ser que haya laborado en una institución educativa que es zona rural y a la vez está en por la zona BRAE, refiere con que no son excluyentes. El comité verifica de oficio las boletas de pago, constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral, que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la correspondiente identificación en los padrones aprobados desde el año 2014. Entonces, nosotros tenemos sí los padrones aprobados desde el año 2014, por eso es que a partir de ese año se puede otorgar puntaje diferenciado a lo que es la experiencia laboral. Adicionalmente a los 4 rubros de calificación, también se está reconociendo bonificaciones especiales a los postulantes. Y la primera de ellas es por tener la condición de discapacidad, la cual es otorgada a través de la ley 29973 y se otorga un 15%. ¿Qué es lo que se requiere? El postulante deberá de adjuntar al momento de presentar su expediente el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud, conocidas como IPRES, sean estas públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por instituciones autorizadas, o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, o en su defecto también la copia simple del carnet. Como segunda bonificación tenemos la ley 29248 por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que se otorga el 10%. Para ello, el postulante deberá de adjuntar en la presentación de su expediente la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Como tercera bonificación es la referida al deportista calificado de alto nivel, otorgada a través de la ley 27634, y en esta tenemos 5 pesos porcentuales. Y para todos ellos, la forma de acreditar es adjuntar
junto al expediente el original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel, y se le otorgará al postulante el 20% cuando haya participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos o hayan obtenido récords o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. Se otorgará un 16% al postulante que haya participado en los Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubique en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. Se otorga un 12% a los postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas. Se otorgará un 8% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y haya obtenido medalla de oro y plata. Finalmente, se otorga un 4% a los postulantes que hayan obtenido medallas de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Bien, ahora pasamos a compartir con ustedes algunas particularidades sobre las vacantes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. En el caso de los postulantes, deberá de acreditar el dominio oral y escrito de la lengua originaria, conocer la cultura local y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Esto es requisito para la primera modalidad de contratación y además deberán de cumplir, obviamente, con los requisitos de formación académica, requisitos generales y requisitos específicos de ser el caso. Entonces, todo aquel postulante que desee optar en la primera modalidad de contratación a una plaza que ha sido ya previamente identificada en una institución educativa EIB de cualquiera de sus 3 formas de atención, fortalecimiento, revitalización de la lengua o ámbitos urbanos, y que haya sido identificada que requiere la certificación, obviamente tendrá que acreditar cumplir con el nivel de dominio requerido para la lengua originaria de los estudiantes. Ahora bien, procedimiento, digamos, un poco distinto es para la segunda modalidad de contratación, que en este caso también se exige el cumplimiento del requisito del dominio de la lengua. Pero si no hubiera postulantes que acrediten el nivel de dominio, pueden ser adjudicados postulantes con un menor nivel de dominio, ¿no? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, también señalamos que si hay empate en el rango de prelación, predomina quien tenga el mayor nivel de dominio de la lengua originaria. El dominio de la lengua originaria no aplica para los postulantes que deseen presentarse a las áreas de educación física, para el aula de innovación pedagógica y para el área de inglés. ¿Cuál es el procedimiento en el caso ya de la segunda modalidad de contratación? Como se ha señalado ya, se presenta el expediente según el orden de prelación en el cual se ubique el postulante. Las educativas EIB de fortalecimiento solo necesitan el registro o evaluación del AUGEL de dominio de la lengua originaria. Organizaciones educativas EIB de lengua amazónica, de revitalización y ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua es deseable. Es decir, puede hacer que tenga un postulante que acredite el nivel de dominio, algún nivel de dominio de la lengua originaria. Obviamente, cuando estamos adjudicando alguna plaza de lengua amazónica, pues él tendrá la prioridad. Pero si no hubiera, obviamente la misma norma establece que ya ese requisito es deseable, con lo cual bien pueden adjudicarse postulantes que no acrediten el nivel de dominio. Pero para las plazas que están ubicadas en instituciones educativas de lengua originaria de zona andina, sí es obligatorio el nivel de dominio, algún nivel de dominio, con lo cual allí se va a tener que solicitar a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe la aplicación de una evaluación excepcional para poder determinar qué postulantes cuentan con algún nivel de dominio. Con respecto a la contratación excepcional, en las vacantes no adjudicadas, en el nivel inicial por el comité, en este caso solo para el nivel inicial, la directora de institución educativa EIB, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, proponen en orden de prelación algún postulante o alguna postulante que se encuentre en alguno
de los órdenes de prelación y que además debe de cumplir con los requisitos generales específicos y además con los anexos ya detallados, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12 y 19. Bien, con respecto a la renovación de contrato docente para este año, y obviamente aquí ya entramos al segmento de quienes están postulando para la modalidad de educación técnico-productiva. Indicamos que la renovación de contrato, ¿no?, de servicio docente aplica para quienes laboraron en el año 2022 en la modalidad de educación técnico-productiva. La misma se inicia el 30 de enero, para la cual el profesor debe de cumplir con los siguientes requisitos: haber sido contratado en plazas de educación técnico-productiva con título de profesor o licenciado en educación o con título profesional universitario no pedagógico o con título profesional técnico. Adicionalmente a ello, deberá de contar con evaluación favorable de su desempeño laboral, contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del mes de diciembre del año 2022, la vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no se encuentre dentro del número total de vacantes declaradas excedentes o identificadas como excedentes en el CEPRO de origen. Asimismo, deben de contar con la misma especialidad, es decir, la misma plaza en la cual estuvo el profesor contratado hasta el 31 de diciembre del 2022 es la misma que debe de estar vacante para el presente año, así como también debe de tener la misma especialidad u oferta formativa. Quienes cumplan además con los requisitos señalados en el artículo 26 y 29 de la norma de contrato docente aprobado por el Decreto Supremo 01-2023-Minedo. Compartimos el procedimiento también para la renovación de contrato. En este caso deben de presentar el desistimiento, si así lo tienen a bien. El postulante que no desee ser renovado tiene para poderlo presentar del 30 al 31 del presente mes. Corresponde al comité evaluar entre el 1 al 3 de febrero. Si en caso hubiera alguna, digamos, disconformidad con el resultado de la evaluación, el postulante puede presentar la evaluación el día 6 de febrero. El comité corresponde absolver el reclamo el día 7, con lo cual el comité, el día entre el 8 y 9 de febrero, eleva a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente para el año lectivo 2023. 3 actividades que están a cargo del área de personal, y es bueno que ustedes, estimados postulantes de la modalidad de educación técnico-productiva, sepan. Entre el 10 al 13 de febrero, el área de personal verifica que los profesores a quienes se les renovará el contrato cumplan con las condiciones señaladas. No olvidemos que el comité de contrato, el comité de evaluación, lo único que va a verificar es la aplicación de la ficha de evaluación. Las demás condiciones están a cargo de la oficina de personal para su verificación. También deberán de publicar la relación de profesores a quienes se les renovará el contrato, y eso será el día 14 de febrero. Deberán de publicar la relación de profesores cuya vacante en las que laboraron no se encuentra disponible, eso será el 15 de febrero, es decir, muy a pesar que hayan superado la evaluación de desempeño, su plaza puede hacer que haya sido racionalizada y hayan reubicado a otra entidad, a otra institución educativa, o en su defecto haya cambiado la especialidad u oferta formativa, o en alguna de las 2 reasignaciones, sea regular o excepcional, esa plaza haya sido coberturada. ¿Qué le corresponde en este caso a la DRE o al UGEL el día 16 de febrero? Emitir la resolución que apruebe el contrato. El día 17 de febrero al área de personal comunica al comité la relación de profesores a los que se les estará renovando, siempre y cuando estos formen parte de algún cuadro de méritos. Y el día 17 también la UGEL reportará a la DRE o a la que a sus veces las vacantes que han quedado, digamos, libres sin ser renovadas. ¿Quiénes evalúan el desempeño? En este caso va a estar a cargo de un comité. En caso del CEPRO tenga plaza de director y esté, digamos, coberturada por director designado, director encargado, o cuente con una plaza de profesor nombrado, ¿no? Nombrar a quien se le encargue las funciones de dirección, pues él tendrá que asumir como director del CEPRO junto con un especialista en educación de CEPRO o a quien se le asigne la función de monitorear al CEPRO, serán quienes apliquen la ficha de evaluación a los docentes que estuvieron contratados hasta el 31 de diciembre del año pasado.
y en el caso del CEDPRO no tenga plaza de director y tampoco cuente con profesor nombrado a quien se le encargue las funciones, quien estará a cargo de aplicar la ficha de evaluación es el jefe de gestión pedagógica y un especialista en educación de técnico productivo. Hasta ahí, estimados participantes, ha sido esta primera parte.